Buen día, estimado estudiante de la Unidad Educativa a Distancia Centevad. Bienvenido a la clase de Química de tercero de bachillerato. El tema corresponde a nomenclatura de amidas. Las amidas son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos. Tienen esta estructura. Ya. Porque el grupo OH ha sido sustituido por el nitrógeno, se les considera derivados, ¿sí? El nitrógeno puede unirse a dos compuestos más, ¿sí? Debido a que el nitrógeno puede formar 3 enlaces, ¿sí? Y en la nomenclatura utilizaremos la palabra amida. Procedamos a nombrar los siguientes ejemplos. Listo, tengo aquí el compuesto, selecciono la cadena principal, la cual va a tener el grupo funcional, ¿no es cierto? El carbono unido al oxígeno y al nitrógeno. Esa y lo que está detrás de eso, en el lado izquierdo, corresponde a la cadena principal, ¿sí? Entonces, el nombre del compuesto, por tener un átomo de carbono y tener enlaces simples, va a ser metán, seguido de la palabra amida. Entonces su nombre es metanamida. Siguiente ejemplo. Para nombrar este compuesto, selecciono la cadena principal. Entonces, para seleccionar la cadena principal, busco, ¿no es cierto?, al carbono, que está unido a un doble enlace al oxígeno, que a su vez está unido al nitrógeno, ¿sí? Y la cadena principal es la que va hacia atrás. En este caso, ¿no? Porque podemos escribir de otra forma en otros ejercicios, ¿sí? Entonces, cuento los átomos de carbono. Tienen 2 átomos de carbono. Entonces utilizaré el prefijo etán. ¿Por qué etán? Porque como que fuera un alcano, porque tiene enlaces simples. Entonces, etán amida. Siguiente ejemplo. Ya, entonces para este ejemplo, selecciono la cadena principal, ¿sí? Que está unido al oxígeno, es hacia atrás. Entonces, de la misma manera, tiene 2 átomos de carbono. Entonces, estoy en presencia de un etán amida. ¿Ya? Pero, como me doy cuenta, el hidrógeno está unido a su vez a dos cadenas de carbono con CH3, que en este caso, ¿sí? Son o los considero como radicales. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo un radical metil y el otro también es un radical metil por tener un átomo de carbono, ¿no es cierto? Y termina en il, ¿ya? Entonces yo no voy a poner metil. Para ahorrarme, escribo dimetil, ¿ya? Y yo tengo que colocar que está saliendo del nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces voy a poner N, porque están saliendo los dos, dimetil etanamida. Vamos a hacer el literal de
Ya. Ya me equivoqué. Ya, vamos a nombrar el siguiente compuesto del literal D, que también está en su libro, ¿no? En el ejercicio 4 de la página 139. Selecciono la cadena principal. Pues la cadena principal, ¿sí? Es la que está unida o busco al carbono con el oxígeno, ¿sí? Entonces, en los ejercicios anteriores estaba a este lado, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿no? Es otra manera de escribir. Entonces, a partir de ese carbono, yo selecciono la cadena principal, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Todo eso corresponde a la cadena principal. Recordemos los prefijos. Ya, entonces ahí tenemos los prefijos, ¿no? Entonces, veo que mi cadena principal tiene 7 átomos de carbono, entonces corresponde al prefijo ep. Como tiene enlaces simples, entonces se lo nombra como un alcano, sería heptan. Heptan, seguido de la palabra amida. ¿Listo? Y tengo los sustituyentes, son los que salen de la cadena principal, y estos sustituyentes terminan en il, no se olviden. Entonces aquí yo tengo en el carbono 4 un etil, porque tiene 2 átomos de carbono. Miren, me fijo, et, y termina en il, etil. Y en el carbono 2 tengo cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, y veo que es but. Como es sustituyente sería un butil. ¿Ya? ¿Cuál va primero entre el butil y etil? Pues el butil. ¿Por qué? Por el orden alfabético. Y entonces me quedaría el nombre anteponiendo el nombre de la cadena principal, que va a ser 2-butil 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 en el carbono 2 y en el carbono 4 etil. Entonces el nombre me queda como 2-butil 4-etil heptanamida. Vamos a proceder a escribir la fórmula del compuesto a partir del nombre. Por ejemplo, tenemos la etanoamida o etanamida, ¿no? También. Listo. Entonces, vemos que es una amina, ¿no es cierto? Que va a ir con el carbono unido al oxígeno y a su vez al nitrógeno que va a estar unido a 2 hidrógenos. Entonces estamos hablando de una amina primaria. ¿Ya? Entonces por eso no hay otros sustituyentes adelante del nombre. Como dice etan, quiere decir 2 átomos de carbono, considerando el del grupo funcional. Entonces solo le falta un carbono más. ¿Ya? Entonces este carbono ya tiene un enlace y tiene que completar 4. Entonces completo con 3 hidrógenos. Y ya está escrito el nombre. Siguiente ejemplo. Ya tenemos el N-metil propanoamida. Eso significa que es una amida y que un nitrógeno ha sido sustituido. Entonces el grupo funcional es el carbono unido al oxígeno. ¿Sí? Como tenemos que de este metil está saliendo del nitrógeno. Por eso está N-metil. Entonces por eso es CH3. Y va a tener un hidrógeno, ¿no? Para que tenga los 3 enlaces del nitrógeno, ¿ya? Y dice, la cadena principal es propanoamida. Entonces significa que tiene 3 átomos de carbono, tomando en cuenta el del grupo funcional. Entonces sería
1 del grupo funcional, 2 y 3. Entonces completo con hidrógenos. Este le faltan 2 hidrógenos y al último 3. Y ahí está escrita la fórmula.